¿Cuál es la relación entre el cometa Halley y el genio más grande de la historia? Hoy en Angenor se los contamos. Por eso, Newton, la viscosidad y las carreteras. En el capítulo anterior nos habíamos quedado en que aparecería un genio que le pondría bloqueo a Hooke. Y como es evidente, ese genio era... Sí, Isaac Newton. Hello. Isaac Newton nació en Woolsthorpe, Inglaterra, un 25 de diciembre de 1642. Su historia es como la historia de cualquier persona de un pueblo pequeño. Esta era su casa. Newton nació prematuro y era tan delicado que pensaron que no iba a sobrevivir. Su papá unos meses antes se había muerto y su mamá se casó con el reverendo Smith, el cual puso como condición para casarse que se fueran, pero sin llevarse a Newton. Newton se queda con sus abuelos, los cuales no quería mucho. Para ese entonces su madre ya tiene una nueva familia, pero el reverendo Smith muere y su mamá regresa, pero regresa con niños fruto de ese matrimonio. Luego lo mandaron a la escuela, pero a otro pueblo. Allí sus compañeros lo recordaban como alguien vago y terco y difícil, pero le encantaban los trabajos manuales. Le hacía inclusive casitas de muñecas a sus compañeras, con las que se llevaba mejor. Dicen que su primer experimento fue saltar a favor y en contra del viento durante una tormenta, y comparándolo con un día normal calculó la velocidad del viento. Recuerden que estábamos hablando de un niño, así que estos análisis serán increíbles. A sus 16 años vuelve a Woolsthorpe, en donde lo dejan a cargo de la granja, pero sin buenos resultados. Por eso lo mandan a la Universidad de Cambridge, gracias a las influencias de su tío. En 1661 empieza sus estudios y se impone como disciplina que todo libro que llegue a sus manos lo pasará a mano. Pero sin embargo, en 1665 lo devuelven para la casa porque inicia una cuarentena por causa de un virus que causaba la peste negra en Europa. Cuando regresa a casa, le empieza a dar rienda suelta a sus experimentos. Su método continúa siendo autodidacta, pero sumamente disciplinado. Inclusive no tenía ni tiempo para comer ni dormir. En la misma época desarrolla su teoría sobre el color, y era tan impulsivo que una vez casi se sacó un ojo con un punzón porque quería curvar su retina para ver los círculos de colores que se formaban. A la edad de 23 años desarrolla el cálculo, y lo desarrolla más o menos a la misma velocidad que uno lo aprende en el bachillerato. Imagínense, a sus 23 años, Newton ya había logrado todo eso. Cuenta Newton que una tarde estaba cavilando y se sentó a la sombra de un manzano, cuando de pronto una manzana cae en su cabeza. Ese hecho aparentemente en Newton clarifica todas sus ideas que tenía en la cabeza y le permite desarrollar su teoría de la gravitación. Hasta ahí lo único que se sabía por leyes de Kepler era que todos los planetas orbitaban alrededor del Sol en órbitas elípticas. Newton lo explicó diciendo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Una vez terminó la cuarentena, vuelve a Cambridge y presenta ante la Royal Society su telescopio, el cual corregía el problema de la aberración cromática. Esto le trajo mucho beneficio y reconocimiento a Newton, así que cogió vuelo y presentó su teoría del color en 1672. El problema de esto fue que su teoría contradecía todos los postulados de la época, incluyendo los postulados de Robert Hooke. Estamos ante la pelea de dos grandes. Hooke tenía la ventaja de ser muy popular en la época. Sin embargo, Newton no aguantaba que lo criticaran en sus postulados, teorías o hipótesis. Intercambiaron cartas muy difíciles. Inclusive Newton se burló de lo pequeño que era Robert Hooke, diciendo que él caminaba a hombros de gigantes. Una forma sutil de criticar a tu contrincante si tomamos en cuenta que él era jorobado y pequeño. Pero no hay mal que por bien no venga. Esta pelea dejaría sus frutos en la historia. Hooke reclamó la teoría de Newton como suya, diciendo que él ya había avanzado largamente sobre la teoría del color. Sin embargo, Newton la demostraba experimentalmente, cosa que nunca hizo Hooke. Newton, humillado, decidió encerrarse en su cuarto y solo guardar sus conocimientos para él. Empieza a investigar con la alquimia, una ciencia de la época que buscaba la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna. Pero como Newton era un experimental terrible, se empezó a dar cuenta de las propiedades de ciertos líquidos. Por ejemplo, miel de abejas y agua. Él decía que se comportaban de manera parecida, pero diferían en sus propiedades. Newton se dio cuenta que si tomábamos un elemento muy pequeñito y lo poníamos sobre una superficie y le aplicábamos una fuerza, este elemento de líquido se iba a deformar. Experimentalmente demostró que esa fuerza necesaria sobre el área de influencia del elemento
era proporcional a la velocidad a la que se deformaba ese pequeño elemento. Y también era proporcional a una variable. Y esa variable dependía del tipo de fluido que tú estabas estudiando. Esa propiedad la llamamos hoy viscosidad. Y a los fluidos que cumplen con estas características los llamamos newtonianos, que son la gran mayoría de fluidos. Así que experimentalmente, nuestro querido Newton demostró que la miel de abejas era mucho más viscosa que el agua, obvio para nuestra época. Y esto cambiaría la historia de las carreteras también. Al mismo tiempo, en otro lugar de Inglaterra, Robert Hooke, Christopher Wren y Edmund Halley discutían sobre la teoría de la gravitación. Recuerden que Newton no se la había enseñado a nadie. Edmund Halley estaba curioso por saber cómo explicar ese fenómeno físico de manera matemática. Christopher Wren también ofreció una recompensa para aquel que pudiera descifrar ese misterio. Por su parte, el señor Robert Hooke decía que él ya lo había hecho. Nada más que le daba pereza demostrar. Halley inclusive le pidió varias veces que lo demostrara, pero nunca obtuvo respuesta. Debía haber alguien que pudiese descifrar este misterio, y en vez de ir por Scooby-Doo, fue a preguntarle a Newton. Halley fue al grano. Le preguntó a Newton que si sabía cómo explicar el movimiento de los planetas. Newton le dijo lo mismo que Hooke, que él ya lo había calculado, y que eso dependía del cuadrado de la distancia entre los dos planetas, y que por eso daban órbitas elípticas. Halley se dio cuenta que Newton tenía un montón de conocimiento acumulado, el cual no había dado a conocer debido a su pelea con Hooke. Entonces le dijo a Newton que había que publicarlo. Fue a la Royal Society y exigió que se publicara. Ellos dijeron que era muy valioso lo que había presentado Newton, pero que no había plata, que se había gastado todo en el libro de la historia de los peces. Con gran dificultad a Halley le tocó asumir los gastos de la impresión del libro de Newton, Filosofía Natural, Principia Matemática. En varios volúmenes, Newton mostró al mundo todo lo que había descubierto. Allí están escritas sus leyes. Antes eran 5, hoy son solo 3. Y es tan importante este libro que inclusive me ayudó a crear este video. Halley, por su lado, basado en los postulados de Newton, quiso resolver un enigma que tenía azotada a la humanidad. Los cometas antes eran tomados como augurios de mala suerte. Todas las culturas del mundo le daban una explicación un poco religiosa al asunto. Halley no creía esto, así que comenzó a acumular información sobre los cometas. Su obsesión lo llevó a encontrar información de Nicéforo Gregoras, un astrónomo bizantino de 1337. Halley acumuló toda la información de avistamientos de cometas entre 1472 y 1698. Y tengan en cuenta que para la época él no tenía Google. Halley tenía la hipótesis que así como los planetas orbitaban alrededor del Sol en órbitas elípticas, los cometas debían tener un comportamiento similar, por ley de gravitación. Pero dado que sus masas eran muy inferior a las de un planeta, tenían que ir más lejos y volver cerca del Sol en periodos mucho más largos. Con esto, Halley vaticinó que un cometa que había pasado en 1531, 1607 y 1682 era el mismo y que volvería a finales de 1758 y describió su trayectoria. Y así fue. La misma descripción que dio Halley se observó a finales de 1758. Ese cometa nos sigue visitando y si están vivos para 2061 lo van a observar también. Lo irónico de todo esto es que Halley nunca lo vio. ¿Y qué pasó con la pelea entre Newton y Hooke? Hooke murió y Newton fue reconocido como el mejor de la época, tanto que fue el presidente de la Royal Society. Dicen que Newton nunca le perdonó lo que Hooke le había hecho, y siendo presidente de la Royal Society, cogió el cuadro de Robert Hooke y lo quemó, vengándose así de la humillación que le había hecho Hooke. Newton terminó sus días como jefe de la Casa de la Moneda en Inglaterra, evitando fraudes, y también se dedicó a cuidar a su madre, la cual cayó enferma. La humanidad tiene mucho que agradecerle a Newton, porque gracias a sus descubrimientos podemos tener los avances que hoy en día tenemos, incluyendo enviar cohetes al espacio. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Resortín y las carreteras? Paciencia, ya vamos a saber por qué. Porque antes tenemos que contar la historia de un Lord que conjugaría los conocimientos de Newton y los conocimientos de Hooke.
Un agradecimiento especial al Dr. Andrés Arciniegas de la Universidad de Cergy en Isla de Francia, el cual me facilitó encontrar la bibliografía para este video. Recuerden que en el canal hay videos con muchos temas interesantes sobre las carreteras, que pueden visitar en el momento que quieran. No olviden suscribirse en las redes sociales con el @engineerpedraza. ¿Y para qué? Pues para más ingeniería.